Bueno, estamos para iniciar la clase de repaso para el examen de teoría y técnica. Sí, Recuerden que el examen va a ser el día miércoles, en las mismas aulas que tuvimos los exámenes anteriores, 111 para el curso mío, 117 para el curso de Claudia. ¿Sí? sí. Sí, nos habían consultado de que había paro, pero en realidad paro no hay. Parece que solamente es una protesta, pero sin paro. Eso es lo que Ah, tuve perfecto. la fecha. No sé vos, Fernando, si tenés alguna No, otra. lo mismo que hablamos en el fin de semana, pero nada más, no tengo otra novedad. Así que en O sea principio que, digo, si la facultad está abierta, iremos obviamente a tomar el examen porque hay que tomarlo sí o sí presencial. sí. Bueno, recordamos también entonces todos los temas para el segundo examen, ¿no es cierto?, que entran, honorarios al directorio, venta y reemplazo, costo computable, salidas no documentadas, eh, re- Diferencia de cambio. diferencia de cambio. Recuerden también el tema de principios constitucionales, con los fallos que están subidos, los fallos, si tienen la clase, y tienen los videos, bienes personales, sí, la parte de teoría y técnica. Creo que no Profe, nos Las consulta olvidamos de nada sobre deducciones más. per se. eso. ¿Puede ser que la práctica de bienes personales no haya sido subida? Yo en mi curso todavía no la subí la práctica, ¿no? Ah, ok, ok. Eso con Fernando igual lo quisimos dejar para la práctica profesional de ustedes, como que no les puede faltar un ejercicio de bienes personales. Sí, sí, Pero eh, no lo subimos, yo no lo subí para no confundir fundamentalmente con lo que tenían que estudiar, ¿no? perfecto. Bueno, si les parece, arrancamos con las dudas, preguntas, consultas que tengan. Yo tengo una consulta con salidas no documentadas. Hay un compañero que en un foro preguntó sobre un caso de qué pasaba si era deducible y además tenías que tributar el 35%. No me quedó bien en claro cómo era ese proceso de que si el gasto era de 1000 y el impuesto era de 350, cómo se procedía. Eso no lo terminé entendiendo. Perdón, no escuché bien la pregunta. Si el gasto, espera que subo el volumen un segundo porque acá hay mucho ruido. Sí, decime. Sí, por ejemplo, decía que una persona gastaba 1000 pesos y además tenía que tributar, viste, el 35% porque demostraba que era para mantener, grabar, obtener y conservar la ganancia, pero no me quedó bien en claro qué se hacía con esos 350 y qué pasaba con esos 1000 pesos. Eso no me había quedado en claro. Mira, hay que ver lo que dice la ley y el decreto reglamentario, ¿no? O sea, suponiendo que califica como salida no documentada, porque el decreto te da excepciones, ¿no? Si califica como salida no documentada, esos 1000 pesos no van a ser deducibles. Y aparte, yo esto lo contesté en un foro, una pregunta creo que hizo Brian. Sí, no me Eh, quedó muy en claro esa explicación esa. Sí, yo eso les recomiendo a todos que miren el foro porque hay varias preguntas que están muy interesantes, tanto los que hicieron antes del examen práctico como del teórico, que les sirven a todos, ¿no? Hay varios de los puntos que se toman que se preguntaron que son de los temas que van a ser evaluados. Entonces está bueno que lo puedan ver. Si se deduce si realmente es una salida no documentada, o sea, no configura las excepciones del artículo 106 del decreto reglamentario, entonces ese gasto no va a ser deducible. Si es un gasto
que vos tenés restado en la contabilidad y no lo tenés restado impositiva, y no lo podés restar impositivamente, lo que vas a tener que hacer es un ajuste en columna 2 con ese gasto. Pero a su vez vas a tener que ingresar 350 pesos, o sea, el 35% de esos 1.000 pesos, lo vas a tener que ingresar aparte, no va en la declaración jurada del contribuyente, ¿sí? Que realizó el gasto. Porque esos 350 pesos representan un gasto relativo a un beneficiario que está oculto, que no sabemos quién es el que obtuvo la ganancia, ¿sí? Entonces, ese es digamos, el mecanismo. Se ingresan por separado esos 350 pesos. Después, el decreto, la ley, ¿sí? Habíamos dado los artículos de la ley 40 y 41 y el 106 del decreto, ahora estoy buscando el 106 del decreto. Te dan excepciones, ¿sí? En algunos casos en los cuales o se va a poder deducir el gasto o no hay que ingresar el 35%, o bien no hay que, se puede deducir el gasto o darle tratamiento que corresponda a la erogación, porque quizás no es un gasto, y a la vez deducir, perdón, y a la vez no tributar ese 35%, ¿sí? O sea, hay distintas combinaciones de situaciones que da la ley y el decreto. Y en esos casos, si te dice que el gasto es deducible, bueno, no va a haber que hacer el ajuste si lo tenés deducido en la contabilidad. Y si el gasto es deducible y a la vez tenés que ingresar el 35%, hay jurisprudencia de corte que dice que ese 35%, como es impuesto que corresponde a terceros, y el artículo 227 te permite descontar del decreto el impuesto a las ganancias deducido por cuenta de terceros, ese gasto, ese impuesto a las salidas no documentadas, también sería deducible en el balance impositivo, que si lo tenés deducido en la contabilidad no tendrías que hacer ajustes, ¿sí? Pero si resulta que no es deducible en la contabilidad, entonces no podría ser deducible, perdón, si no es deducible la salida no documentada, entonces no podría ser deducible tampoco el impuesto que se paga por las salidas no documentadas. Ok. ¿Sí? O sea, no sé si fui clara, porque hay distintas alternativas, un abanico. Sí. En el caso que sea sí o sí una salida no documentada, tenés que, no podés deducir el gasto y a la vez la erogación, o sea, la salida de fondos, ¿no? Y a la vez tenés que abonar un 35% que reemplaza el impuesto a las ganancias de ese beneficiario oculto, aparte de la declaración jurada, ¿no? Después la ley y el decreto 40, 41 y 106 te dan alternativas en las cuales, si se dan ciertas circunstancias, vos podés deducir el gasto o darle el tratamiento que le corresponda al gasto, quizás no, a la salida de fondos, quizás no es un gasto, quizás es un bien, hay que activarlo, ¿no? Por ahí compraste un bien de cambio y después va a formar parte del costo, pero en definitiva en algún momento va a terminar siendo deducible, ¿sí? Sí. Entonces, le das el tratamiento que corresponda a la erogación según la ley de impuesto a las ganancias, o sea, como si no hubiera sido una salida no documentada, y a la vez no tenés que ingresar el 35%, ¿sí? Eso es una de las excepciones que hay si se cumplen determinadas condiciones. Otro caso que da la ley es, bueno, se puede deducir el gasto porque se pudo demostrar que realmente correspondía, por ejemplo, a un servicio grabado, vinculado con la actividad grabada, digamos. Se puede deducir el gasto, pero hay que ingresar ese 35%, ¿sí? Y hay que ingresar ese 35%, y entonces si el gasto es deducible, ahí es donde yo te decía que ese 35% también sería deducible, ¿sí? Claro. Y después hay otros casos donde la ley aclara y el decreto que quizás la FIP presume que no hubo ganancia en manos del beneficiario, entonces no te hace ingresar el 35%, ¿sí? O sea, hay como tres distintas excepciones, ¿sí? Que todo eso tiene que ver con si se adquirieron bienes, con si se puede demostrar que son servicios
afectados a la actividad grabada, o si la FIP define que no son ganancias en manos de los que recibieron esas salidas no documentadas. Bueno, entonces, en todos esos casos va a haber algún tipo de excepción distinta con distintas consecuencias, ¿no? Sí, Bien, sí, gracias. bien. A veces te dejan, a veces te dejan descontarlas y en el balance fiscal, esto que yo te decía, si la FIP presume que no es ganancia grabada, te dice, podrá ser descontada en el balance fiscal y no corresponderá el pago de impuestos al 35%, cuando la FIP va a presumir que eso no llega a ser por el importe, no llega a ser ganancia grabada en cabeza del beneficiario, ¿sí? Sí, Eh, o sea, serían esos tres excepciones. Por lo que yo veo, estamos acá en el decreto reglamentario, en el artículo 106, dice que es una salida no documentada cuando no tengo los comprobantes, ya sea que éstas sean apócrifas o se presuma que no han tenido la finalidad de obtener, mantener o conservar ganancias grabadas. Y después dice, cuando han sido destinadas al pago de servicios para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas, podrá admitirse la deducción del gasto sin perjuicio del impuesto del 35% que hay que ingresar. Entonces sí, ahí es donde te digo que hay jurisprudencia cota que te admite deducir ambos conceptos. claro. Después tenés, en el caso que por la modalidad del negocio o actividad del sujeto se presuma con fundamento que las erogaciones de referencia no llegan a ser ganancias imponibles en manos de los beneficiarios, podrán ser descontadas en el balance fiscal. También ahí te dice, podrán descontarlas y no corresponderá el pago del impuesto, ¿sí? Sí, O sea, primero teníamos, podrás descontarla, pero tenés que ingresar el impuesto, lo primero que habíamos sí, visto. Este segundo caso, podrás descontarla y no tendrás que ingresar el impuesto. Y en el tercer caso, no corresponde el impuesto y le das el tratamiento que corresponda al bien que adquiriste cuando se trata de adquisición de bienes. claro. O sea, esos son los tres casos Sí, sí, que, está bien. que te da el decreto, como que los resume. No, no habría un caso donde, eh, a ver, déjame pensar, el gasto, o sea, si el gasto no es deducible y tenés que ingresar el impuesto, sí, es el caso común cuando no caes en ninguna de estas excepciones. Esas excepciones. Ah, ok. Esa sería la situación en la que se podría dar la general, digamos, ¿no? Y además, el 41 de la ley dice, bueno, un poco lo mismo que dice el decreto que yo te leía recién. Sí, Esas serían las excepciones, ¿sí? Digo, y en la O sea, práctica esto cómo lo vemos, porque digo, por ahí cuesta comprender, digo, qué es esto de salida no documentada, cómo voy a hacer un pago y no tener, ¿no es cierto?, la factura, que muchas sí, veces los alumnos a veces se preguntan. Bueno, imagínense, pueden ir, no sé, a un restaurante con un cliente para hacer un almuerzo y pagaron con la tarjeta de, no sé, de crédito de la empresa. Se olvidaron el ticket fiscal, el comprobante. Bueno, yo para poder registrar el gasto tengo que tener el comprobante. Digo, por más que claro. tenga el comprobante del resumen del pago de la tarjeta, ¿no? Entonces, bueno, ahí podría tener una salida no documentada. Y sobre todo esto que decía Claudia, que es lo que más frecuente se ve en la práctica, es lo que se llaman las facturas apócrifas o en la Sí, jerga conocida como las facturas truchas. Entonces, por ahí la persona hizo los pagos correctos, pero luego de, no sé, un año, 2 años, la FIP detectó que un determinado contribuyente, bueno, no tenía una capacidad operativa, ¿no es cierto?, para haber prestado el servicio, no tenía empleados, no tenía bienes de uso, no podía demostrar que efectivamente
prestaba un servicio y el fisco lo demuestra. Entonces, todas aquellas personas que compraron supuestamente ese servicio o esos bienes, bueno, van a ajustarle el concepto de salidas no documentadas, no les permiten descontar ese gasto. Entonces, bueno, se invierte un poco ahí la carga de la prueba en poder demostrar que efectivamente ese servicio existió o no a los fines de que me pueda computar esa deducción como gasto. Entonces, tal vez el Perfecto. cliente, bueno, no presentaba correctamente sus declaraciones juradas, no tenía capacidad económica para prestar. Entonces, en la práctica, a veces se da esto de lo que se llama la usina o lo que se llama la factura trucha, ¿no? En el cual, bueno, no tenía esa capacidad para prestar el servicio. Perfecto. Sí, lo importante es que recuerden esto, lo de las excepciones, ¿no? O sea, si realmente es una salida que carece de comprobantes y no se puede demostrar que está afectada la actividad grabada, ese gasto, entonces estamos viendo solamente el impacto en el impuesto a las ganancias, porque por supuesto que facturas apócrifas puede traer después multas y también puede traer penal tributario, que eso lo van a ver en impuestos 2. Pero estamos viendo el tema en impuesto a las ganancias. Cuando no tenés comprobante o comprobantes válidos y no se puede demostrar que se afecta la actividad grabada, vas a tener dos consecuencias que se aplican a la vez. Por un lado, no deducís Sí. el gasto y por otro lado, ingresás el impuesto de un beneficiario oculto que no se sabe Sí. quién es. Y después tenés las excepciones, ¿sí? Que las excepciones vimos que eran tres, en las cuales, según sea el caso, deducís el gasto si podés demostrar que es un servicio afectado, pero a su vez ingresás el impuesto del beneficiario oculto, y ahí quizás también Sí. podés deducir este impuesto. No deducís el gasto, perdón, deducís el gasto y no ingresaste el impuesto, o sea, ahí no tenés ninguna de las dos consecuencias. La primera que yo te Sí. dije tenías una de las dos consecuencias, que ingresás el impuesto del beneficiario oculto. Y después tenés dos situaciones más donde no tenés ninguna de las consecuencias de las salidas no documentadas, pero se tienen que dar Sí. las condiciones. Lo más Claro. frecuente con las salidas no documentadas es lo que dice Fernando, que venga la FIP y haga el ajuste. Perfecto. ¿Sí? En la práctica. No sé si Fer, vos querías decir otra cosa. No, es eso que vos decís. En general, la salida no documentada viene, como dice Claudio, ahí por un ajuste. Es como que es difícil que el contribuyente se autodeclare la salida no documentada, ¿no? Salvo que sepa que hay alguna contingencia y, bueno, decida regularizarlo tal vez en una moratoria. Pero en general, la mayoría de los ajustes vienen a partir de cruces o de información que tiene el propio fisco, ¿no? Perfecto. Sí, ahí te preguntan algo en el, En el Sí, sí, ahí va a contestar que los temas de disposición de fondos o de bienes a favor de terceros, como la presunción de dividendos o utilidades, eso no lo hemos desarrollado en la parte de teoría técnica, por lo tanto no lo vamos a evaluar en el examen teórico técnico. ¿Sí? Esto tiene que ver cuando el accionista, ¿no es cierto?, retira plata de la empresa y no tiene un tratamiento ni como honorarios del directorio, ni como sueldo o con algunas excepciones, ¿no es cierto?, o a ese tipo de retiros. ese tema lo tenemos que dar, no sé si vamos a dejar un video Vamos a porque seguramente dejar algún video para el cierre del sí, cuatrimestre, porque se porque necesita para la práctica, ¿no? claro, ahí decían, ¿puede explicar nuevamente la tercera excepción? Las tres excepciones son o que se trata de un servicio que se pueda demostrar, la primera. La segunda es que la FIP presuma que no son ganancias en manos de los beneficiarios, ¿sí? Y la tercera es que se trate y se pueda demostrar que se trate de la adquisición de bienes. Cada una tiene sus distintas consecuencias, ¿no? Sí, si no está en la comentada, están las tres excepciones. Sí, Bueno, entonces Ahí lo ahí, estamos poniendo en el chat. gracias. Entonces ahí tienen que ver qué consecuencias tiene, ¿no? ¿Me evito las dos consecuencias de la salida no documentada o me evito una sola? ¿Sí?
Profe, yo tenía una duda con el ejemplo que daba sobre salidas no documentadas en la comentada, que hablaba de que había 5.000 pesos que después de una inspección no tenía los comprobantes correspondientes, y tributa toda la operación al 35%. En ese caso, la tasa del 35, ¿se aplica solamente a la salida no documentada o a la ganancia neta sujeta a impuesto también? No, a la salida no documentada. Perfecto. O sea, esa salida no documentada, el concepto es esto. Hay alguien que tuvo una ganancia que el fisco no sabe quién es. El legislador, ¿qué dice? El que realizó ese gasto que ingrese la alícuota del 35%, que sería la alícuota máxima del gravamen, ¿sí? Tanto para persona humana como jurídica, pues no se sabe quién es ni qué ganancias tiene, ¿sí? Entonces, que ingrese ese impuesto. Hubo un fallo de corte que dijo que en realidad se trata de un impuesto, luego esto fue receptado en la ley. Un impuesto, no una sanción, ¿no? Un impuesto que corresponde a alguien que no se conoce. Entonces, este impuesto, el 35%, es sobre esa salida no documentada, ¿sí? Después la empresa aplicará la alícuota que le corresponda. Perfecto, no, porque la ley comentada mandaba todo a la alícuota del 35 y no me había quedado claro si era modo de ejemplo o qué era esta sanción. La ganancia neta sujeta a impuesto la ganancia neta sujeta a impuesto de la sociedad también la mandaba el 35. Claro, como que sumaba esa salida no documentada a la ganancia neta sujeta a impuesto y a todo le aplicaba la alícuota del 35. Bueno, porque seguramente será un ejemplo en el cual a la sociedad le tocaba aplicar el 35. Bueno, muchas Dice gracias. que la sociedad tiene para aplicar el 25, el 30 o el 35. Entonces sería que en base a que como la sociedad tiene que tributar al 35, lo manda todo directamente todo junto, Claro, con los pero 5.000. a ver, hay dos partes. Por un lado, yo tengo que, en el balance impositivo o balance fiscal, se llama a ese pequeño estado de resultados que nosotros hacemos partiendo del resultado contable histórico para llegar al impositivo, ¿sí? Ese mecanismo de dos columnas se llama Sí. balance impositivo. En el balance impositivo vos seguramente partiste del resultado contable donde tenés restado ese gasto. Si se verifica que realmente es una salida no documentada, la tenés que sumar, ¿sí? Al sumarla, ¿sí? Al sumarlo, queda dentro de lo que es la ganancia neta sujeta a impuestos, esos 5.000. Y ahí le aplicarás a la ganancia neta sujeta a impuestos lo que corresponda según la escala de la sociedad. Pero aparte, a esos 5.000, ¿sí? Esos 5.000 los vas a sumar en columna 2 si los tenés restados en la contabilidad, ¿entendés? Si hicieras lo que corresponde y no deducís un gasto porque es una salida no documentada, ¿sí? Esos 5.000 los vas a tener que sumar en columna 2 si los tenés restados en la contabilidad. Así lo anulás, ¿sí? Al ¿Y que después lo anularlo, aplicás? toda la ganancia neta sujeta a impuesto, ahí tenés que ir y ubicarlo en la escala a ver si le aplican la alícuota del 25, del 30 o del 35, ¿sí? Incluyendo esos 5.000 que están en columna 2. Ahora, aparte, esos 5.000, ¿sí? Hay que ingresar el 35% de esos 5.000 en un volante aparte, ¿sí? Al fisco, porque es un impuesto de un beneficiario oculto, separado de la declaración jurada de la empresa, ¿se entiende? O sea, si vos tenés un gasto y ese gasto no es deducible, lo vas a tener que sumar en la columna 2. Y al sumarlo en la columna 2, lo tenés restado contablemente, al sumarlo en la columna 2, ¿sí? Anulás esa deducción. ¿Se entiende? Al ¿Querés, anular Clau, que esa lo deducción, pongamos acá en la... sí, perfecto. Al anularlo en la columna 2, sumás esa deducción y después sobre la ganancia neta sujeta a impuestos, que ya incluye
esos 5.000 pesos que vos me decís del ejemplo, sobre esa ganancia neta sujeta a impuesto voy a aplicar la escala del artículo 73, la alícuota que me corresponda. Pero aparte, sobre esos 5.000 pesos voy a ingresar el 35% en un volante aparte que nada que ver con esta determinación. ¿Sí? No sé si se entiende, que estaban preguntando recién del ejemplo de... Sí, perfecto, profe. Gracias. Espérenme que quiero subir esto, pero no puedo. Y por otra parte tendríamos un impuesto acá adicional, ¿no? Bueno, hoy se complicó la pizarra. Entonces digo, esto era lo que decía Claudia, acá dentro de nuestro balance, ¿no? Tendremos todos los ajustes. Acá en esto que ponemos anulado, anulo salida no documentada, es anulo el gasto, ¿no? Que no corresponde, lo sumo, porque lo tenemos acá restado dentro de esa salida no dentro de este resultado contable. Llegamos a determinar el impuesto, la ganancia neta sujeta a impuesto, calculamos el impuesto determinado para la sociedad y a su vez, como decía Claudia, en un volante separado ingresamos el 35% de ese gasto que no es deducible. Sí, ahí preguntaban si la compra es para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas. ¿Es deducible y no se paga el 35%? Si son servicios, el decreto, hay que leer lo que dice el decreto. El 106 tiene los 3 casos, ¿sí? Si son servicios para obtener, mantener las ganancias grabadas y se puede demostrar, es deducible, pero se paga el 35% en boleta aparte del impuesto a las salidas no documentadas que corresponde a un beneficiario oculto. O sea, no se haría este ajuste columna 2, pero igual se ingresa el 35%. ¿Sí? Si son servicios, si son bienes, y los bienes son, qué sé yo, insumos que se hicieron, que son gastos deducibles, va a ser deducible. Si son bienes que se activan, van a ser activables con el tratamiento que le corresponda. Yo les puse el ejemplo de bienes de cambio, y a la vez no se ingresa este impuesto adicional. ¿Sí? Y si no son ganancias grabadas en manos de los beneficiarios, es deducible y a la vez no se ingresa el 35%. Claro, acá Nicole responde, es deducible y tributa el 35%. Esto es si fuera un servicio, si se puede demostrar que es un servicio para obtener, mantener y conservar las ganancias. Si no fue para obtener y mantener y conservar, es no deducible y paga el 35%, está bien. ¿Sí? Ella respondió el caso de servicios. Después tenés los otros dos excepciones, de bienes y, bueno, de los casos en los que es no computable. Los casos en los que no es ganancia grabada para la... Me cruzó el ajuste por inflación en positivo y dije no computable. De los casos en los que no es ganancia grabada en manos del beneficiario. Bueno, espero que salidas no documentadas se haya entendido. Si quedó alguna duda, así como que cerramos el tema, ¿no? Porque ahí Profe, tenían otra preguntita de bienes de cambio por ahí. No sé si hay alguna otra preguntita de salidas no documentadas. profe, a mí me quedó una duda respecto de cuando se trata de la excepción de los servicios para mantener ganancia grabada. Si yo Ujú, me puedo deducir el gasto, sí, yo tengo que ingresar el impuesto y también me lo puedo deducir. En ese sí. caso, y en Ujú. ese caso, yo puedo deducirme más, o sea, me puedo deducir más. O sea, si me puedo No, deducir el porque las gasto. dos cosas las tenés que pagar. Más que qué.
Claro, es decir, o sea, tanto, tanto digamos, el gasto como el impuesto. Es como si yo me puedo deducir Sí. más, ¿cuál sería el sentido? O sea, es una pregunta media que se me ocurre, ¿no? ¿Cuál sería el sentido de que el contribuyente tenga que abonar el 35% del impuesto si al final se lo termina deduciendo? Sí, pero se termina deduciendo, aunque se deduzca el 100% del impuesto, el efecto que va a tener es la alícuota que él tiene que pagar aplicada sobre ese impuesto que se dedujo. ¿Sí? O sea, suponete que él se dedujo, él tuvo que pagar 100 pesos de impuesto a las salidas no documentadas y él puede deducir eso, lo pone en columna 1 o lo tiene contablemente registrado también incluso, o sea, está deducido y sobre eso suponete que paga el 35%, se va a terminar deduciendo 35%. ¿Me entendés? O sea, el impacto que va a tener en el impuesto, aunque se deduzca los 100, el impacto de reducción del impuesto van a ser 35 pesos en la alícuota máxima. Claro, pero igual esos 35 se los puede deducir. O sea, redujo el impuesto en 35 pesos. Sí, pero el fisco recuperó el impuesto que pertenecía a ese al beneficiario tercero. oculto. Exacto. Ah, ok, perfecto. Digo, y si ¿Sí? bien vos vas a poder deducirte esos 35, el beneficio en tu declaración jurada va a ser el 35 del 35. No, 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 no. Sí, sí, o sea, ok, sí, sí, correcto. O sea, no es que estamos cambiando una cosa por la otra, ¿no? Digo, la persona tiene que efectivamente terminar pagando el impuesto del otro. Ok, Sí, sí, o sea, se puede deducir, en mi ejemplo eran 100 pesos, el 35% eran 100 pesos en mi ejemplo, Ah, ¿no? ok, ok. El 35% eran 100 pesos, es lo que se deduce, pero a su vez el impacto que va a tener en la reducción del impuesto del contribuyente que pagó va a ser el 35% sobre esos 100 pesos, o sea, 35 pesos en el ejemplo. El impuesto se va a reducir en 35 pesos por esos 100 pesos, ¿me entendés? El 35 del 35, como te decía Fernando, pero es la decir, FIP que recuperó, la diferencia de lo que recupera la FIP, sí, sacando los 35, o sea, los sí, sí, 65 restantes. sí, porque la ley, la misma reglamentación te deja deducirte el impuesto tomado a cargo de un tercero. Y eso vino de un fallo de corte, Heikki, de hace años, ¿eh? Sí, ¿Bien? bien, perfecto, gracias. No, de nada. Clau, ¿te parece que pasemos a la pregunta del chat de Santiago sobre bienes de cambio? Sí, sí, Bien, ahí Santiago pregunta en el chat, duda sobre el costo en plaza. Dice, la comparación del costo en plaza con la evaluación impositiva que hacíamos con los bienes de cambio aplica también a los bienes agropecuarios. Ejemplo, hacienda de cría. Por ejemplo, la hacienda de cría. Entonces, recordemos que el costo en plaza es una opción que nosotros tenemos cuando podemos evaluar todo lo que tiene que ver con bienes de cambio, inclusive cuando ese inmueble está destinado como bien de cambio, es decir, que no es un bien de uso, y cuando yo puedo demostrar que ese costo en plaza es menor a la evaluación impositiva. En general, siempre se usa para las mercaderías o las propias productos de reventa o de propia producción. Pero el inventario agropecuario tiene su propio método, ¿no es cierto?, de evaluación, ya sea el cera, vientre, el engorde. Y bueno, si uno puede demostrar que el costo en plaza de esos productos es menor a la evaluación impositiva que se le ha generado, yo puedo optar por tomar ese costo en plaza. El decreto reglamentario también les establece cuáles serían esos elementos probatorios, ¿no es cierto? Como por ejemplo el artículo 146, donde les habla de facturas representativas de venta anteriores a la fecha del ejercicio, cotizaciones en bolsas o en mercados, facturas de ventas representativas anteriores a la fecha de cierre de ejercicio con relación a mercaderías de propia producción.
O también ustedes pueden utilizar el costo en plaza cuando tengan una gran diversidad de productos y sea imposible o sea difícil obtener la evaluación conforme el propio artículo de bienes de cambio. Entonces ahí podrían utilizar el costo en plaza. Para mercaderías de reventa. Exacto. Lo de la diversidad de los productos, digo, ¿eh? Claro, o sea, no podemos aplicar costo en plaza para evaluar, por ejemplo, toda una hacienda de cría, por ejemplo. Claro. Profe, yo tenía una consulta sobre los principios constitucionales. No me quedó en claro cuál es la diferencia entre el principio de legalidad y el principio de reserva en materia tributaria. No sé si son lo mismo o hay algo diferente entre cada uno. Mira, a los fines del curso no hace falta hacer esa diferenciación, ¿sí? Ah, ok, ok. O sea, hablamos siempre de principio de legalidad. Y en Ah, ok. legalidad tiene que ser, el principio de legalidad tiene que ser cumplido en todos los aspectos del hecho imponible y en las exenciones también, ¿sí? Y también hay casos donde ustedes van a ver que en algún fallo la Corte estableció que se declaró inconstitucional por violación al principio de legalidad, algún caso en el cual a través del Poder Ejecutivo se fijó una alícuota determinada, ¿no? Para, en un caso un impuesto, en otro caso una tasa, ¿sí? Sí. Lo que ustedes van a ver a lo largo de la vida profesional es que distintas normas autorizan al Poder Ejecutivo, por ejemplo, a elevar alícuotas o a elevar deducciones o a modificar las tablas, y eso es admitido por la jurisprudencia siempre que se dé un marco concreto por parte del legislador, ¿no? Podrá incrementar la alícuota en tantos puntos, han habido distintos fallos al respecto, ¿sí? Pero si no, cuando bueno, el Poder Ejecutivo incrementa esa alícuota sin tener la facultad para hacerlo, bueno, ustedes tienen dos ejemplos ahí, la Bellaca y Selcro, en el cual, en el caso de un impuesto y una tasa respectivamente, se decretó se declaró la inconstitucionalidad, ¿no? Al establecerse por el Poder Ejecutivo ese incremento de alícuotas eh, sí, de proporción, de porcentaje a aplicar para determinar la tasa según el caso, ¿no? En respecto de los principios constitucionales, lo que tienen que tener presente a los efectos de la evaluación es que seguramente se les va a preguntar respecto de un fallo cuál es el principal principio constitucional que está afectado, si lo que se estaba discutiendo era un impuesto o una tasa, y qué es lo que afectó ese principio que se estaba vulnerando, ¿no? El hecho imponible de ese impuesto, el hecho, la alícuota, como hablábamos recién, la cuantificación del hecho imponible, ¿sí? Ese tipo de preguntas, ¿sí? Perfecto, claro, pues lo veía que no, creo que fue Omar que dijo afectaba el principio de reserva tributaria y creo que dijo que era más genérico, pero no me había quedado en claro cuál era la Sí, está diferencia entre bien, uno si y es otro. de reserva de ley en materia tributaria se está refiriendo al de legalidad, ¿sí? Perfecto. ¿Okay?
Sí, que el principio de reserva tiene más que nada que ver con que todo tema tributario, ¿no es cierto?, tiene que partir de la Cámara de Diputados, ¿no? Claro, más o menos con eso dije, tendrá que tener sentido con eso. Gracias. Exacto, Claro, que tiene el que tema haber de una ley legalidad. formal y material, exactamente. Una ley Perfecto. formal y materialmente correcta, digamos, ¿no? Formal en cuanto a que tiene que ser emitida por la Cámara de Diputados y de Senadores, por el Congreso de la Nación, Claro. ¿no? De la parte de, chicos, de la parte de honorarios directores, va a ir la parte de la deducción, o sea, cuánto puede deducir la sociedad. Se tiene que saber la primera fórmula, la misma que se sabían para el examen práctico, ¿sí? La fórmula del primer tramo, a eso me refiero, ¿sí? 0,25 por utilidad contable menos, ¿sí? 0,0625, esa, ¿sí? Se tiene que saber la fórmula del primer tramo y ver si la tienen que aplicar o no, ¿sí? Porque ustedes le van a dar ciertos datos y ahí van a ver si tienen que aplicar o no la fórmula para poder establecer cuánto es el primer límite, ¿sí? El 25% de la utilidad contable, ¿sí? Antes de restar el impuesto a las ganancias contables, pero restando el impuesto a las ganancias impositivo, a eso, o sea, determinado conforme a la ley, a eso le aplico el 25%, tengo el primer límite, ¿sí? Si no tengo los datos necesarios, voy a tener que aplicar la fórmula, ¿sí? Para poder determinar cuánto es ese límite, y si tengo los datos, bueno, determino ese límite del 25%. Y por el otro lado tengo 12.500 por director, vamos a usar ese, ¿sí? El de 12.500 fijo por director, sin incremento del 40 y el 60%, ¿sí? Fijo, de los dos considero el mayor y nunca más que lo asignado. Eso por un lado. Y por otro lado vamos a tener que quizás les toque, porque depende del tema, quizás les toque el tratamiento desde el punto de vista del director, ¿no? Que todo lo que de la sociedad pudo deducir está grabado en cabeza de los directores, ¿sí? Y si después tengo que ver si hay un excedente que la sociedad no pudo deducir, si eso es no computable para el director o no. Tengo que comparar ese excedente que la sociedad no pudo deducir con la ganancia neta sujeta a impuestos de la sociedad, ¿sí? Si la ganancia neta sujeta a impuestos de la sociedad es mayor, quiere decir que o mayor o igual a ese excedente que la sociedad ya tributó. Entonces, ese excedente que no pudo deducir es no computable en cabeza de los directores, ¿sí? Pero Sí, si la ganancia neta sujeta a impuestos, o sea, la base de cálculo del impuesto de la sociedad es menor a ese excedente, entonces solamente va a ser no computable hasta lo que tributó la sociedad, o sea, hasta la ganancia neta sujeta a impuestos de la sociedad. Tengan presente que si son dos directores, esa ganancia neta sujeta a impuestos de la sociedad y los dos cobran lo mismo, va a ser dividido dos, la mitad para cada uno, ¿no? sí. Ahora, otra cosa que les quería decir de lo de directores. Tengan presente esto de las fechas, de qué periodo fiscal son deducibles los honorarios, ¿no? Que para poder deducirlo en el periodo al cual corresponden, tienen que estar asignados hasta el vencimiento de la declaración jurada, que siempre es en el quinto mes, ¿sí? Si se asignan con posterioridad al quinto mes, entonces van a ser deducibles en el periodo fiscal en el que se asigna, ¿sí? O sea, todas Sí, esas cosas tienen que fijarlas según cuál sea el cierre del ejercicio, ¿no? Una consulta. Y siempre con Sí. los límites de cada ejercicio, ¿no? Esto que comentábamos en la clase, sobre todo de repaso práctica, si estoy votando un honorario correspondiente al ejercicio 2022, pero que lo voté y lo asigné individualmente después del vencimiento de la declaración jurada, voy a tomar lo que es el resultado contable y el impuesto a las ganancias del periodo 2022. Y tal vez en ese ejercicio nos queden la deducción, no sé, del honorario correspondiente al ejercicio 2022, más tal vez el 2023, si fue aprobado antes del vencimiento.
Ahí Gonzalo quería hacer una pregunta. Gonzalo, adelante. Sí, porque recién comentabas que si los dos directores cobraban lo mismo, el excedente se dividía entre dos. Pero ¿y si cobran distinto, se hace un prorrateo? Claro, si Correcto. cobraran distinto, que no lo vamos a tomar así en el examen para que no hagan tanto cálculo, pero si cobraran distinto, ponele que son honorarios por 100 en total, y uno cobra 40 y el otro 60, uno se llevaría el 40% de lo grabado y de lo no computable, y el otro se llevaría el 60% de lo grabado y de lo no computable. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, de nada. Habría que hacer el prorrateo, sí. Perdón, no entendí el tema de esto del excedente, de cuándo es computable o no para el Sí, yo director. también. ¿Podemos ver un ejemplo? Sí, cómo no. Gracias. Vamos a ver si puedo compartir y hacerlo acá. Pizarra. O Compartir. si no, compartimos un Word. Ahí está la pizarra. A ver. Texto, acá puedo poner. Acá supongamos que la ganancia neta sujeto a impuesto, supongamos que tenemos dos directores y le asignaron 800.000 a cada uno. No sé si habían estudiado esto, que lo vimos en la clase de honorario de directores, Sí, lo ¿no? vimos. 800.000 a cada uno, o sea que tenés 1.600.000 asignados, ¿no? Sí. Y supongan que la ganancia neta sujeto a impuesto de la sociedad es de 1.000.000. A ver cómo agrego otro. Es de 1.000.000. ¿Sí? Entonces, la sociedad, supongamos que de este 1.600.000 pudo deducir 1.100.000. ¿Sí? Entonces, los 800 son los honorarios asignados. Los 800 son los honorarios asignados. Y el 1.000.000 es la ganancia neta sujeta a impuesto de la sociedad. ¿Sí? Entonces, los 800 son los honorarios asignados y el 1.000.000 es la ganancia neta sujeta a impuesto. Y después tenemos, por otro lado, lo que la sociedad pudo deducir, que me lo tienen que dar como dato. Estoy viéndolo desde el punto de vista del director en este ejemplo, ¿no? Lo que la sociedad pudo deducir es 1.100.000, es lo deducido por la sociedad. Entonces, ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto va a estar grabado para cada uno de los directores? Si la sociedad pudo deducir 1.100.000 en principio, ¿sí? ¿Cuánto va a estar grabado para los directores? 550. Muy bien, muy bien. 550 va a estar grabado seguro para cada uno de los directores. ¿Sí? Para cada director. ¿Sí? Perdón, ¿cómo se llega a los 550? Si tengo dos directores que cobran lo mismo, cada uno cobra el 50%, ¿no? Lo deducido por la sociedad, ¿se acuerdan? ¿Cómo está para el director lo que la sociedad pudo deducir? Grabado por cuarta categoría. Grabado. Entonces, si la sociedad, porque la sociedad si lo pudo deducir, no pagó impuestos sobre eso. ¿Sí? Entonces, si la sociedad pudo deducir, Hay alguien que tiene que pagar eso y van a ser los directores
en este caso, como decía Claudia, en la forma proporcional. Por eso es ese 1.100.000 que la sociedad dedujo luego de haber aplicado la fórmula, el tope, cuál era el mayor, siempre y cuando no me puedo deducir más de lo efectivamente asignado. Y ese 1.100.000 dividido 2 o por el 50% son estos 550 que Claudia dice está grabado en cabeza de cada uno de los dos directores. Ahora, ¿tenemos un excedente no deducido? Sí, porque la sociedad, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Milagros, vos que tenías la Sí, consulta. sí, hasta Bien. acá. Bien. Ahora, perfecto. Ahora, tenemos un excedente no deducido, porque la sociedad asignó 800 a cada uno, ¿sí? Honorarios asignados a cada uno de los dos directores, ¿sí? Entonces, ¿cuánto la sociedad había asignado de honorarios en total? 1.600.000. Perfecto, perfecto, 1.600.000. ¿Y cuánto la sociedad pudo deducir? Según el dato, porque me lo dan, yo soy el director, me dan el dato, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto falta deducir entonces? 500. 500. Este es el excedente que tenemos que ver si sobre esos 500, ¿sí? Este excedente no deducido es el que tenemos que ver si sobre esos 500, ¿sí? Tiene que tributar o no cada director, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar estos 500 con la base de cálculo del impuesto de la sociedad, ¿sí? Vamos a ver, vamos a comparar. Sobre estos 500, ¿tributó la sociedad? ¿Qué voy a mirar? Voy a mirar la ganancia neta sujeta a impuestos. ¿Por qué voy a mirar la ganancia neta sujeta a impuestos? Porque es el último tramo, ¿sí? Es el último tramo, el último escalón antes de aplicar la escala y determinar el impuesto en la sociedad. ¿Vieron en el mecanismo de dos columnas? ¿Sí? En el mecanismo de dos columnas, que yo tengo un resultado contable histórico. Primero tengo el ajustado, lo actualizo para que sea el histórico. Tengo las ajustes en columna 2 y columna 1, y después llego aquí a la ganancia neta sujeta a impuestos. Ya es el último escalón para aplicar la escala del artículo 73 y tener el impuesto determinado, ¿sí? Después cuando dejemos de compartir pantalla se va a ver más en el pizarrón. Pero estoy en el último escalón. Entonces, yo sé que el último escalón de la sociedad fue 1.000.000 de pesos, me lo dice aquí. Ganancia neta sujeta a impuesto, 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Sobre 1.000.000 de pesos la sociedad tributó. Entonces tengo que comparar los 500.000 con 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Los 500.000 los comparo con 1.000.000 de pesos. Nadia dice, a ver qué pasa. Nicole dice, a ver, espere, porque hay varias preguntas. ¿De dónde sacó los 500? Los 500 salieron de diferencia entre lo que se asignó, que es 1.600.000, y lo que la sociedad pudo deducir, que es 1.100.000. La sociedad en concepto de honorarios aprobó 1.600.000, que es 800 por 2. La sociedad pudo deducir 1.100.000. ¿Sí? Tengo 500 de diferencia. 1.600.000 menos 1.100.000 son 500 que la sociedad no pudo deducir. ¿Sí? Lo que dicen acá en el chat, muy bien, Nicole, 1.600.000 menos 1.100.000, y Abril dice la diferencia entre los honorarios asignados y los deducidos por la sociedad. Exacto. Los 500 salen de ahí, Fernando lo contestó, de la diferencia entre 1.600.000 y lo deducido por la sociedad, 1.100.000. Bien, perfecto. No había visto que ya estaban todos contestados. Entonces, esos 500, ¿sí? Esos 500 no deducidos, los tengo que ver si sobre eso la sociedad tributó impuestos. Entonces tengo que mirar la ganancia neta sujeta a impuestos de la sociedad.
que es ese importe al cual luego yo le aplico la escala y determino un impuesto. ¿Sí? Sí, la ganancia neta sujeta a impuestos mayor o igual a los 500.000 al excedente, entonces todo el excedente es no computable en cabeza de los directores, porque la sociedad ya tributó por esos 500, están dentro de este millón de ganancia neta sujeta a impuestos, ¿sí? Están dentro de ese millón. Entonces, un segundo. Si estos 500 son menores al millón de pesos, o sea, si esto excedente no deducido es menor o igual a la ganancia neta sujeta a impuesto de la sociedad, estos 500 son no computables para los directores. ¿Cuántos serán no computables para cada uno? ¿Qué les parece? 250. 250. Entonces, cada uno va a tener en su declaración jurada grabado 550 y no computable 250. Entonces, entre ambos conceptos, en la declaración jurada, grabado va a estar grabado cuarta categoría y no computable va a estar en la columna 2 de la justificación patrimonial, ¿sí? Entre ambos, fíjense que 550 más 250 suma 800, lo que se le asignó a cada director, ¿sí? No sé si querés hacer el otro ejemplo cuando da mayor. ¿Este ejemplo se entendió? Sí, sí. Porque podemos hacer el ejemplo cuando diera Cuando tenemos el menor. mix. Claro, cuando la ganancia neta sujeta a impuestos fuera menor. Supongan que la ganancia neta con estos mismos datos, Borramos, ¿te parece estos datos acá querés? sí, borremos No, no lo puedo borrar yo. la ganancia neta sujeta a impuesto, ¿no? Tenés ahí como una gomita en el segundo ítem. Y lo estoy borrando. A ver, en este mismo ejemplo, supongamos que la ganancia neta sujeta a impuesto de la sociedad, ahora vamos a repasar todos los datos, sea de 200.000 nada más. ¿Sí? O sea, fíjense lo que yo dejé acá. La sociedad asignó 800.000 a cada director. Este es otro ejemplo distinto, ¿sí? Vimos el caso donde era todo el excedente no deducido, recién vimos era todo no computable para el director, ¿sí? ¿Por qué era no computable la totalidad para el director? Porque la ganancia neta sujeta a impuestos, la sociedad había tributado por un importe mayor al excedente que la sociedad no pudo deducir de honorarios, ¿sí? Ahora vamos a ver un caso distinto, donde la ganancia neta sujeta a impuestos no alcanza a cubrir el excedente de honorario. ¿Qué pasa? ¿Sí? Supongamos que tenemos honorarios asignados. Esto lo vimos en la clase después de comprobar la fórmula, en la clase de honorario de directorio, ¿sí? Y vimos un ejemplo que pasa como el caso recién. Si era mayor la ganancia neta sujeta a impuestos que el excedente no asignado, digo por si alguno lo quiere repasar después. Y otro ejemplo donde directamente sucede esta nueva situación que vamos a ver ahora. La ganancia neta sujeta a impuestos es menor al excedente. Tenemos honorarios asignados por 1.600.000, 800 a cada director, ¿sí? Después tenemos un importe de honorarios deducido por la sociedad de 1.100.000. Eso me lo dan como dato, ¿sí? La sociedad terminó tributando sobre una ganancia neta sujeta a impuestos de 200.000. El excedente no deducido de honorarios sigue siendo de 500.000 porque la sociedad asignó 1.600.000 y solamente pudo deducir 1.100.000. Todos estos tienen que ser datos del ejercicio, excepto el excedente que ustedes lo pueden calcular solo, haciendo como hicimos antes, 1.600.000 menos 1.100.000, ¿no? O sea, cuánto se asignó menos lo que se dedujo. Eso lo pueden calcular ustedes. Sigue siendo 500. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, sí.
¿Cuánto sabemos en principio que está grabado? Como antes, digamos. ¿Cuánto sabemos en principio que está grabado para los directores? Seguro. En principio. 550.000, 550, sí, ¿por qué? porque es la mitad de 1.100 de lo deducido. De 1.100.000, que es lo que dedujo la sociedad. Perfecto. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. 550 porque es la mitad de 1.100.000, que es lo deducido. Eso seguro. Ahora, ¿qué pasa con los 500 que sobran, que son 250 de cada director? Los comparo con la ganancia neta sujeto de la sociedad. ¿Me alcanza la ganancia neta sujeto de la sociedad? O sea, ¿la sociedad tributó sobre estos 500 o tributó sobre menos? Sobre Sobre menos. menos, ¿Sobre cuánto tributó la sociedad? 200. 200, 200. ¿Cuánto sería de estos 200 para cada director? 100. 100. 100. Eso sería lo no computable para cada director. 100. ¿Y por qué sería no computable? Porque ya pagó la sociedad sobre esos 100. ¿Sí? Pero me falta, porque acá tengo 650 y los directores, cada uno cobró 800. ¿Sí? Me falta un importe más, que son los 300, digamos, de excedente, no deducido, que no están en la ganancia neta sujeta a impuestos. Son 300.000 sobre los cuales la sociedad no pagó. Sobre esos 300.000 tienen que pagar los directores, va a estar grabado en cabeza de los directores. ¿Cuánto va a ser, piensan ustedes, para cada uno? 150. Muy bien. 150 cada uno va a tener grabado también en cuarta categoría. ¿Sí? Perdonen los tamaños de letra y demás, grabado también en cuarta, ¿no? Categoría, al igual que los 550. O sea, que ¿cuánto va a tener grabado? 550 más 150, ¿cuánto es en total? 700. Muy bien. Total grabado, cada director en este ejemplo al final va a tener un total grabado de 700. Y no computable, cada director va a tener 100.000. ¿Sí? Con lo cual, entre ambos conceptos, en su declaración jurada, los directores van a tener 800.000, 700 como grabado y 100 como no computable. ¿Sí? Ahí dice, ¿de dónde salen los 150? Los 150 salen de aquí. ¿De qué? De lo siguiente. Cuando el excedente de honorarios no deducidos, que son los 500, que es 1.600.000, o sea, 800 por 2 menos 1.100.000, que es lo que la sociedad dedujo. Esos 500 son mayores a la ganancia neta sujeta a impuestos, la sociedad solamente tributó por la ganancia neta sujeta a impuestos de la sociedad. Esta es la ganancia neta sujeta a impuestos de la sociedad siempre, ¿no? ¿Sí? La sociedad solamente tributó sobre 200. Hay 300 sobre los cuales la sociedad no tributó. Esos 300 sobre los cuales la sociedad no tributó tienen que tributar los directores. Esos 300 son 150 para cada uno, porque ambos cobran lo mismo, ¿sí? De ahí salen los 150. Como la sociedad no tributó, tienen que tributar los directores. Entonces los directores tienen grabados 150, que surgen de esos 300, y a su vez tienen 550 que surgen de lo que la sociedad dedujo, que es 1.100.000. Así sumamos los dos y tienen 700.000 grabados, y por otro lado tienen 100 no computables, que ¿de dónde surge? De la ganancia neta sujeta a impuesto de la sociedad, que es 200. Dividido 2, 100 para cada uno, ¿sí? No sé si así se entendió un poco mejor, Milagros, vos que habías pedido primero un Sí, ejemplo. yo entendí, gracias. Y no, de nada. Y Nadia, los que fueron haciendo preguntas, Abril y todos, ¿no? Pero yo me estoy enfocando en lo que preguntaron, que no sé
Sí, los demás también lo tenían claro. Sí, Yo creo que a entendía, todos sí, les entendía. bueno, gracias. A todos les venía bien, me parece, las preguntas, así Sí. que Lo importante, eh, digo, acá, esto que decía Claudia, que ustedes terminen sabiendo que si por el acta de directorio me han asignado a mí como director 800.000, esos 800.000 en mi declaración jurada como director, porque ahora lo estamos viendo en cabeza de cada director, tiene que tener un tratamiento o grabado o no computable. Entonces, fíjense este resumen que hace Claudia al final. Bueno, 550 está vinculado a lo que la sociedad dedujo, por ende, el director dedujo. tiene que grabarlo. Y los 150, que es ese excedente entre lo no deducido y la ganancia neta sujeta a impuesto, bueno, va a estar grabado en cabeza del director porque la sociedad por eso no tributó. Entonces, esos 700 más los 100, que era lo que en definitiva la sociedad ya había tributado a través de la ganancia neta sujeta a impuesto, me suman los 800.000, que es lo que está asignado por el acta. Entonces, el director de alguna manera terminó tributando por esos 800 que fue lo asignado. Entonces, háganlo como prueba de comparación, que todo lo que a mí me asignan tiene que tener un tratamiento fiscal, o grabado o no computable. Claro, antes lo habíamos hecho también, ¿no? 550 Sí, lo grabado y habíamos hecho. 250 no computable, digamos. Exacto. Y así en la suma de ambos llegaban a los 800 por director. Lo que, la trampa, digamos, la trampa entre comillas, lo que ustedes se tienen que fijar es que que por un lado tenés el dato de cada director y por otro lado la ganancia neta sujeta a impuestos para todos los directores que tengas en el enunciado. En el ejemplo son 2, ¿sí? Para los 2 directores. Y lo deducido por parte de la sociedad fue para los 2 directores. Y el excedente no deducido es de los 2 directores. Y ahí divido por 2 esos importes. Por eso tengo 550, que es 1.100.000 dividido 2, tengo 100, que son 200 dividido 2, y me faltan, respecto de los 500, al restarle los 200, me quedan 300, que dividido 2 son los 150, ¿sí? O sea, estos importes que son globales, luego lo tengo que dividir por 2 y tengo 2 directores que cobran lo mismo. Y como bien decía Gonzalo antes, si cobraran distinto, que no va a ser ese el caso para el examen, para no complicarlo, pero si cobraran distinto, en vez de dividirlo por 2, tendría que multiplicarlo por el porcentaje de honorario que le corresponden a cada uno, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros veíamos los ejercicios de personas humanas, los integrales, y les poníamos el honorario asignado individualmente al Sí. director es de 800.000 y les poníamos entre paréntesis, suponer que el monto deducido por la sociedad es coincidente? Bueno, era esto porque todavía nosotros no habíamos explicado esta parte de lo computable y no computable. Necesitábamos llegar a las personas jurídicas para calcular la fórmula, para saber que eso tenía un tope en cabeza de la sociedad. Por eso, cuando nosotros veíamos la liquidación de personas humanas, en general todo ese honorario estaba grabado en la cuarta categoría. Entonces no nos podíamos adelantar a esta última parte porque no habíamos visto el esquema de liquidación de persona jurídica y les decíamos, tengan paciencia que tenemos que llegar a la segunda parte. Y era esto, la sociedad tiene un tope para descontarse ese honorario, no puede descontarse todo como si fuera el honorario de la sindicatura, y a su vez hay que ver qué parte la sociedad puede descontar o qué parte la sociedad tributó el impuesto, y qué parte va a estar alcanzada para el director. Yo acá mientras estaba Cerramos acá la revisando, pizarra. dale, yo mientras estaba revisando esto del paro y dice que no habrá paro sino protestas, con lo cual entiendo que estaría abierta la facultad, ¿no? No sé si fuimos contestando mucho. Yo les recomiendo a los que no hicieron las preguntas en el foro que igual las miren en cada uno de los campus, ¿no? Los que fueron haciendo preguntas.
porque tanto para el práctico como para el técnico, porque muchos de los temas obviamente son los mismos, que sirven mucho esas preguntas que están en el foro a los efectos del examen, vuelvo a recalcar, entonces a mirar las preguntas del foro el que no lo miró, ¿no? Que para eso son públicas, para que puedan servir para todos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra, todavía Sí, tenemos profe, tiempo, sí, tenía la pedida 2 sobre bienes personales. sí. El aspecto espacial para los residentes sería mundial, ¿no? O sea, tanto en Argentina como en lo que tiene en el exterior, ¿o me confundo? El criterio, ahí no hay renta, ¿no? O sea, el criterio de vinculación es un criterio subjetivo y se aplica a la residencia, ¿sí? O Sí, sea, si son residentes, tributan por los bienes del país y los bienes del exterior. Sí, es un criterio mundial, ¿sí? claro, De patrimonio mundial sería acá, en vez de renta mundial. claro, sí. ¿Y los Bien. extranjeros cómo sería el caso de los no residentes? Los no residentes tributan solamente por los bienes que tienen en nuestro país, Ah, ok, ¿sí? ok. Profe, yo tenía una duda sobre bienes personales. Ahí, perdón, Ahí sí. Kiara, ya te digo, ahí el criterio ya es territorial, o sea, si los bienes están situados en el país, el criterio de vinculación ahí es territorial, objetivo, ¿sí? Claro, no Bien, solamente en el país, sino también en otros países, sí. no, si los sujetos son del exterior, es solamente cuando los bienes están en nuestro país, entonces Ah, sí, ahí es pensé que te territorial, referías es a la otra. objetivo. Sí, perdón. Ya, no, el otro es subjetivo, si es residente, no importa dónde estén los bienes, están grabados. Claro, sí. Bien, Kiara, sí, Ahí tenemos, perdón. Claudia, ok, tenemos en el chat una pregunta también de bienes personales. Bueno, no sé si Kiara quería hacer también de bienes personales o... Y de bienes personales, porque la parte, si no son sujetos, si son sujetos residentes en el exterior, había leído como que no aplica la presunción del 5% en el caso de los muebles del hogar, de los bienes del hogar en realidad. En ese caso, si poseen un inmueble en el país con bienes adentro, ¿a qué costo se evalúan? Esto estás hablando para un sujeto no residente, Kiara, ¿no? Sí, residente del exterior. Ahí en el caso de un sujeto no residente tenés dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, no vas a considerar esa presunción de los bienes del hogar de ese 5%, es decir, no se va a calcular para un no residente. Y por otra parte también no vas a tener en cuenta el mínimo no imponible. ¿Sí? Directamente para un sujeto no residente que tenga un inmueble acá en la Argentina, vos vas a tomar el mayor valor entre el valor residual y el valor fiscal. ¿Sí? Igual que si fuera una persona residente, y esa va a ser tu evaluación del inmueble. Para este caso no vamos a tener que sumar ni la presunción de los bienes del hogar del 5%, porque la ley no te lo exige, como tampoco vas a aplicar el mínimo no imponible. Perfecto, gracias, profe. Ahí también en el chat Santiago preguntaba si para poder deducir la deuda de inmuebles de una casa habitación tiene que ser una deuda garantizada con hipoteca o no. Acá en bienes personales puede ser cualquier tipo de deuda, hipotecaria o no. Ah, perdón, lo había contestado Claudia abajo. Hipotecaria o no a los fines de la deducción. La única condición que necesitamos es que esa deuda sirva para financiar la casa habitación. Entonces, esto yo siempre les digo a los alumnos, bueno, tengan en cuenta la principal diferencia con ganancias. En ganancias, para descontarme los intereses hipotecarios, que esos intereses eran hasta 20.000, la deuda necesariamente tenía que ser hipotecaria. En cambio, en bienes personales, para descontarme la deuda de la evaluación del inmueble, puede o no ser hipotecaria. Ahí Ahí también, pregunta otra persona Milagros. que no es de bienes personales, sí, no es de bienes personales, quería decir una cosita más de bienes personales, porque Dale. lo preguntaron en el campus y me parece bien aclararlo para no confundir. En bienes personales no importa si el bien se adquirió antes o después de 2018. Las actualizaciones que figuran en la ley de bienes personales son hasta marzo
de 1992 por el artículo 27 de la Ley de Bienes Personales, ¿sí? O sea que en bienes personales, por más que yo el bien lo haya comprado a partir de 2018, igual, por más que la ley diga costo actualizado, se va a actualizar hasta marzo del 92 si lo hubiera comprado antes de aquella fecha, ¿no? Si es a partir de 2018, la actualización va a ser multiplicado por 1, ¿sí? Perfecto. O sea, en bienes personales la actualización es hasta marzo 2022. Lo que dice Milagros es muy importante. Nosotros hemos visto 2 casos en los que la ley admite la deducción de los conceptos siempre que se asignen o se abonen, según el caso, ¿no? Para honorarios directores se asignen y para ratificaciones o SAC se abonen, ante o hasta el vencimiento de la declaración jurada, ¿sí? De la sociedad. Esos son los 2 únicos casos que prevé la ley para poder imputar esos conceptos al ejercicio al cual corresponden. En el caso de deudores incobrables, vos lo vas a poder deducir en el ejercicio en el que se verifica, digamos, alguno de los índices de incobrabilidad para que se admita esa deducción o que se den todas las condiciones en forma concurrente para considerarlo de escasa significación, ¿no? En el primer ejercicio en el que ocurra alguno de esos índices, o que ya puedas considerarlo de escasa significación cuando tengas todos los requisitos para darlo en forma concurrente, ahí va a ser deducible, no tenés que estar mirando hasta la fecha del vencimiento, sino dentro de cada ejercicio, ¿sí? Perfecto, gracias. No, de Perdón, nada. Claudia, ¿puedo volver un segundito al ejercicio anterior que habíamos visto? Sí, En el caso de que la ganancia neta sujeta a impuestos sea mayor a lo no deducido, yo anoté, pero no sé si fue lo que dijiste, que era no computable los 250. O sea, lo no sí, deducido habíamos dicho que era 500, entonces lo sí. dividimos por los 2 directores. Y en el Lo otro comparamos caso, con 1.000.000 de pesos, que era era la claro, ganancia neta sujeta de impuesto de la sociedad, y como era mayor, podrían haber sido, no sé, 600, ponele, la sí, sí, ganancia sí. neta sujeta de impuesto. Como era mayor, los 250, o sea, la mitad para cada uno, eran no computables, sí, Ah, eran no computables. Ah, ok. Y en el otro caso, que la ganancia neta subiendo impuesto era menor, o sea, el menor lo divido por 2 y eso es lo no computable. claro, Ah, ok, perfecto. Gracias. sí, correcto. Profe, entonces los índices de incobrabilidad tienen que cumplirse antes del cierre del ejercicio, ¿no? Sí, del ejercicio en el Correcto. cual yo pretendo hacer la deducción. Sí, gracias. Es la pregunta de Milagros, ¿no? Ahí del chat. Sí, sí. Sí, sí. Una pregunta, la sociedad siempre va a asignar individualmente el 100% de los honorarios, ¿no? No puede pasar que asigne menos. No, lo que la sociedad asignó es justamente lo que asignó. O sea, es el total, siempre es el total. O sea, lo que te damos como asignado por la sociedad es lo que la sociedad asignó. Lo que puede ser es que no deduzca el 100% de lo que asignó, porque hace los límites y demás y no le da para deducir el 100%. Pero siempre vamos a tomar como 100% de honorarios lo que la sociedad asignó. Que es lo que está escrito obviamente en el acta de directorio, ¿no? ¿Cuánto fue lo Claro, efectivamente asignado? No se puede llevar más de eso porque contablemente y societariamente es lo que la sociedad te asigna a vos por tu función como director. Después la ley de impuesto a las ganancias tiene un límite para saber si la sociedad se lo puede deducir como gasto o no. Entonces es lo que estamos viendo después es si ese honorario es o no deducible para la sociedad. Si no es deducible, bueno, ¿qué impacto tiene en cabeza del director? ¿Quedó claro, Franco? O... Sí, muchas gracias. no hay problema. Dice, tengo una última pregunta. Tenemos tiempo, todavía media hora. Tengo una última pregunta. ¿Me podrán dar algún ejemplo de gastos de representación? Para así poder diferenciar bien cuando aplico el tope del 1,5 y cuando no. Mira, la reglamentación te da la definición de qué es gastos de representación, la definición, ¿no?
y la voy a leer textual, porque te habla de representar fuera de las oficinas, ¿sí? La representación la tiene que hacer alguien que realmente pueda cumplir ese rol en la empresa, o sea, que sea un representante de la empresa, y te aclara qué gastos no entran, lo que es publicidad y promoción no entra, lo que es viáticos no entra dentro del concepto de gastos representación. O sea que eso lo dice directamente el decreto reglamentario, ya te digo, dame un segundito que lo vamos a leer directamente. Te aclara que los gastos de los acompañantes de los representantes de la sociedad tampoco son deducibles, ¿sí? Vamos a ver aquí, gasto de representación, 221 del decreto. Se entiende por gasto de representación toda erogación, o sea, todo gasto, realizada o reembolsada por la empresa que reconozca como finalidad su representación fuera del ámbito de las oficinas locales o establecimientos, o en relaciones encaminadas para mantener o mejorar su posición en el mercado, ¿sí? O en relaciones encaminadas a mantener o mejorar su posición en el mercado. Y te dice, originadas por viajes, agasajos y obsequios que respondan a esos fines. Vos fíjate, ¿no? Viajes, agasajos y regalos. O sea, pero en la finalidad de esa fiesta que realice el contribuyente, la finalidad de esos regalos que realice la sociedad, cuando digo el contribuyente sería la persona jurídica acá, tiene que incrementar o mantener su posición en el mercado, ¿sí? Pero después te dice, ojo que no es si me pongo a regalar mi producto en la calle para hacer promoción o en el supermercado, ¿sí? Porque la promoción es deducible sin esa limitación y lo aclara después. Los gastos de propaganda, los gastos de viáticos y movilidad, ¿sí? Si yo mando a un cobrador a cobrar para la empresa, le pago el Uber, el taxi, lo que sea, como sociedad pido un comprobante de alguna manera y lo pago, eso es viático que estoy pagando y es deducible, no entra en el concepto del tope del 1,5. La propaganda es deducible, no entra en el concepto del tope del 1,5, ¿sí? Podría ser que se trate de un gasto para los empleados y no tiene como objeto ese gasto de los empleados mantener o mejorar su posición en el mercado, ni es su representación fuera del ámbito de las oficinas, sino que simplemente un gasto del personal, que también es deducible. Entonces, lo que hay que mirar es eso, no sé, Santiago, si eso te da una ayuda, ¿sí? Para definirlo. La definición está acá en la ley, te dice, no está comprendido, entonces, la propaganda, eso es deducible, pero no está comprendido dentro del tope de este gasto de representación, no está comprendido, ¿qué más? Los viáticos, y después te dice que en ningún caso deben considerarse a los efectos de la deducción los viajes de los acompañantes de las personas a quienes la empresa le encomendó su representación. O sea, eso es, para mí lo que dice el 221 es como la guía para saber si tenés que aplicar el tope del 1,5 o no, si son otros gastos que son deducibles al 100%. Profe, yo tenía otra duda. Sí, Nicole. Con respecto al costo computable en los títulos públicos, en la ley dice valor impositivo que se le hubiera asignado del inventario inicial. No entendía a qué se refiere. Y vos los títulos públicos, por el título de ajuste por inflación, sabés que siempre los tenés que evaluar a la cotización al cierre. Así que en el inventario inicial los tenés evaluados la cotización al cierre del ejercicio anterior. Ah, ok, a eso. Listo. Sí, muy bien.
¿sí? Acordate que es un título público, que es un bien que genera resultado por tenencia, entonces va a ser computable para el ajuste estático también, Ah, sí, sí. ¿sí? Es un activo monetario, ¿no? Claro, es un activo monetario, por eso te genera resultado por tenencia y por eso lo tenés que ir revaluando. Los que no son monetarios, que son no computables, como los bienes de uso, las acciones, los fondos comunes, los inmuebles, son no computables, esos no hay que ir revaluándolos al cierre todos los años, ¿sí? Claro, Esos son no computables en el ajuste estático, pero no te generan resultado por tenencia. Solamente claro. van a ser computables en el ejercicio en el que lo vendas, Sí, porque ahí se evitaba tener que hacer, ¿se acuerdan? El el ajuste del ajuste costo por la dinámico. fecha de venta, claro, y el ajuste dinámico. Computarlos según como dice la ley en el ajuste estático, evita tener que hacer los otros dos ajustes, que no hay que hacerlo porque la ley no lo dice, ¿no? Lo que hay que hacer es, en este caso, en el ejercicio en el que se vendan, computarlos en el activo computable a los efectos del ajuste estático, ¿sí? Al inicio. Sí, sí. Y otra consulta con respecto a ajuste por inflación. ¿Los bienes de cambio, la evaluación, son valores cercanos al cierre o cómo se evalúan? Se evalúan como dice la ley, que se evalúan los bienes de cambio, y yo te digo que son valores cercanos al cierre, porque viste que la ley te dice, mercadería de reventa, al valor de las últimas compras realizadas en los últimos 2 meses del ejercicio. En una empresa en marcha suelen ser valores cercanos al cierre siempre, ¿sí? Ah, claro, O te claro. dice, por ejemplo, cereales con cotización conocida, precio al de plaza menos gastos de venta, o sea, son siempre valores cercanos al cierre. Sí, Hay algunas excepciones, sí, pero en la generalidad se evalúan como dice la ley. Y lo que yo te quiero decir en los apuntes es que esos valores que establece la ley son siempre valores cercanos al cierre. Y los bienes de cambio generan resultado por tenencia, de ahí que el sí, sí, legislador los toma como bienes computables, ¿no? sí, sí. Muy bien. Y otra consultita, profe, con respecto a bienes personales. Sí. Las acciones en el país va por BPP, ¿no? ¿Bienes personales? Sí, Acciones en el país, sí, valor patrimonial proporcional. sí, al Están igual por que régimen de responsabilidad sustituta, ¿no? sí, lo vimos con Omar. ¿Y también se Sí. aplica BPP para los títulos sin cotización en el extranjero? No, a ver, sí, pero tengo que ver si tengo balance o no tengo balance en el extranjero. Ah, ok, Tenemos ok. ahí el artículo 23 de la ley de bienes personales, ya te digo, el inciso C dice, los títulos valores que se coticen en bolsas o mercado del exterior al último valor de cotización, si cotizan. Y vos me preguntaste si no cotizan, ¿no es cierto? Sí, Si no cotizan, dice, será de aplicación el tercer párrafo del inciso H del 22, que es el que te manda al valor patrimonial proporcional, como vos bien decís. ¿Sí? ah, perdón, sí lo había visto en Pero, un PowerPoint, pero como no lo vimos en clase me quedó la duda. ok, ok. Va el BPP, como vos decís, pero después te dice que si son sociedades radicadas en países que no apliquen la nominatividad de acciones, o sea, que no se sepa de quién son esas acciones, nominatividad de acciones es que se sabe el nombre y el apellido de quién son esas acciones. Ah, ¿sí? ok. Si no aplican nominatividad de acciones, ese valor patrimonial proporcional lo vas a tener que respaldar con el balance de la sociedad, porque si no, ¿de dónde salió? ¿Sí? Claro. Y bueno, si no se cumple con ese requisito, te
te aplican una presunción de un artículo 26, que eso no lo hemos visto, pero que incrementa la alícuota y demás, ¿no? Entonces, Perfecto. con esa salvedad, pero estaba bien lo que vos decías, en términos generales se aplica el BPP. Hay un caso particular Perfecto. cuando no hay nominatividad de acciones, ¿sí? Bueno, Sí, sí. eso igual es como muy detallado, el caso de que no exista nominatividad de acciones, y no lo íbamos a tomar, pero ya que salió, de todas formas, lo Porque quería son pocos aclarar, los ¿sí? países que tienen así ese régimen de no transparencia o de no conocer quién es el titular de esas acciones, ¿no? Claro. Así que por las dudas, igual lo quise decir para que no les quede incompleto. Bueno, acá dice, profe, estuve leyendo un PDF de honorarios de directores subido al campus y menciona que es posible la deducción si fueron asignados globalmente. Claro, bueno, esto, Abril, muy bien, ¿eh? Muy bien todos los que fueron preguntando. No se pongan mal los demás, están muy bien. Pero hay un tema. La ley y la reglamentación, fundamentalmente la reglamentación, establece que la asignación tiene que ser individual para que la sociedad la pueda deducir, ¿sí? Esa asignación individual tiene como finalidad, esto ha dicho la jurisprudencia, de que no se vulnere el límite que hay para la deducción de suma fija por cada uno de los directores. Yo tengo que saber cuánto cobra, cuánto se le asigna a cada uno para ver si supera o no 12.500, que hoy quedó ridículo el importe. Pero se acuerdan que si uno se le asignaba 10, ese no podía tener como tope 12.500, tenía que tener 10. ¿Recuerdan eso? Entonces, esa es la finalidad. Lo que ha dicho la justicia, hubo fallos a favor del contribuyente y en contra del contribuyente según si pudieron demostrar o no cuánto se le asignó a cada uno. La justicia lo que ha dicho en diversas causas, que yo conozco de hasta de segunda instancia, más no, es que si se podía demostrar cuánto le correspondía a cada uno, por las declaraciones juradas de los directores, por los recibos firmados, los asientos contables y demás, aunque no hubiera habido asignación individual y solo hubiera habido asignación global, era deducible igual. Pero fíjense que llevó una discusión con el fisco y llegó hasta la justicia. Con lo cual, a los efectos del curso, nosotros cuando digamos asignación va a ser asignación individual. ¿Sí? O sea, para que ustedes no tengan dudas. ¿Bien? Siempre que mencionemos asignación es la individual. Y ustedes se tienen que fijar si es antes o después del vencimiento de la declaración jurada. Pero está muy bien. Nos están quedando un par de temas que no dimos todavía en el curso, pero que le vamos a dejar video. Por favor, aunque si Dios quiere, le vaya bien y aprueben y supongan que hay varios que ya promocionen, la mayoría, o que haya muchos que promocionen, vean el material que subimos después, porque antes de que finalice el cuatrimestre vamos a subir lo que nos faltó de casos específicos de sujetos como sucesión indivisa, ¿no? Y esto de la presunción de dividendos y demás, que es muy importante que no se queden sin verlo, ¿sí? Con lo cual, además hay una clase de retenciones que no se la pierdan, material de aplicativo para que les sirva para su práctica profesional, entonces tienen mucho material para descargarse, incluso si ya terminaron con la materia antes de que cierre el cuatrimestre, ¿sí? Pero Bien, sí, una Nicole. consulta medio aparte. Hago un video subido de Fernando explicando lo de sociedad de indivisa y creo algo de menores. Eso no entra para teoría, ¿no? No, no entra. Si ya está subido, se los voy a anunciar después, al igual que les voy a subir el video de la práctica esa que me preguntabas al principio de Perfecto. BPP. Sí. Bien. Bueno, lo mismo, aunque ya esté subido,
no entra, si yo no se los puse, viste que yo le fui poniendo todo lo que entraba. Sí, sí, sí. Eso, aunque ya lo tengamos en el campus, yo les voy a aclarar después cuando le cambio la fecha, le pongo 2024, ahí ya lo tienen para ver. Perfecto. Si Y no una les avisé consulta. antes, es para que justamente no se confundan. Perdón, sí, Nicole. Ay, quería que termine de hablar. Tenía una duda sobre los principios. El de no Sí. confiscatoriedad y el de capacidad contributiva, ¿están muy relacionados o son uno medio como, no sé, uno parecido al otro? Porque... Son dos principios distintos, ¿no? Están Ah, ok. relacionados. Todos los principios en sí están relacionados, ¿no? Sí, sí. Pero vos tenés viste que el principio de capacidad contributiva está dentro de los implícitos. Sí. Porque no está expresamente mencionado en la Constitución. Pero el principio de capacidad contributiva está relacionado con los otros principios, está relacionado con Sí. todo, mira, con legalidad, con proporcionalidad, con generalidad, con razonabilidad, porque el principio de capacidad contributiva lo que dice es que vos para establecer un tributo tenés que tener en cuenta si la persona está en condiciones de poder afrontar ese tributo. Claro, como decía Mar, el más importante para él es el de capacidad contributiva. Claro, ¿sí? Entonces, Pregunta, profe, porque nombró, por ejemplo, el caso de Hermitage, que ese sería un caso de capacidad contributivo porque tuvo varios quebrantos. totalmente. Ahí está, gracias. No, porque tenía dudas en si entraba en capacidad contributiva, porque digo, no tenía cómo pagar al tener varios ejercicios con quebrantos. Correcto, a ver, está muy bien lo que vos decís, Silvia, y lo que está diciendo Nicole, que las dos apuntan a lo mismo. Ese es un caso, un fallo en el que se trató de capacidad contributiva, porque había un impuesto que se llamaba impuesto a la ganancia mínima presunta, que ya se derogó, ¿sí? Ese impuesto, fíjense el nombre, ganancia mínima presunta. Se presumía que si yo tenía un determinado importe de activos en la sociedad, ¿sí? Eso me iba a generar un mínimo de ganancia, ¿sí? Se presumía una ganancia, el legislador presumía una ganancia. Ahora, si esa ganancia no existía y no se vislumbraba que fuera a existir en los próximos años, y esa capacidad contributiva que presumió el legislador realmente no existía. O sea, el hecho imponible que estaba definido ahí, en esa ley, ¿sí? Era la ganancia presunta que se iba a generar si yo tengo esos activos afectados a mi actividad grabada. Si la sociedad tiene quebrantos y esa ganancia que se presume en realidad no existe, eso, a ese lado apunta la Corte, ¿sí? Entonces, bueno, no se puede verificar el hecho imponible porque no existe esa capacidad contributiva, ¿sí? Después tenemos que ver, sí, también Pero podría que ser era en base a porque yo, por lo que había entendido, era que en base a los activos, como consideraba que a futuro iba a generar eso, puede ser, en base le a los grababa. claro, en base a los activos se suponía que iba a tener una ganancia, pero acá el contribuyente tuvo quebrantos durante muchos años seguidos, ¿sí? De hecho, ese impuesto te dejaba compensarlo contra ganancias, si se daban, o sea, jugaban contra ganancias en forma recíproca. Mínima presunta lo podías restar de ganancias y ganancias de mínima presunta, digamos, ¿sí? Dadas ciertas condiciones. Y por un tiempo determinado, por un plazo determinado, ¿sí? Pero la Corte tuvo en cuenta que si esa ganancia que el legislador presumía que iba a existir, realmente en la realidad no se verificaba, no existía esa capacidad contributiva. Después podríamos decir si es confiscatorio o no también, ¿sí? Pero en principio el más importante en ese fallo, hacia dónde lo encaró la Corte, fue el tema del principio de capacidad contributiva, tal cual.
Claro, Sí, creo que es el de Candy que habla sobre lo de la no confiscatoriedad. el de Candy también habla de legalidad, por ejemplo, pero lo principal es no confiscatoriedad ahí, Sí, ¿sí? Porque el de Candy te dice que no se vulnera el principio de legalidad con las normas que prohíben la afectación de la aplicación del ajuste por inflación impositivo. sí, Pero, si se absorbe una porción sustancial de la renta o el patrimonio del contribuyente, se afecta el derecho de propiedad y por ende es sí, confiscatorio. Pero queda en definición del juez, una apreciación subjetiva, cuánto es o no, y hay que demostrar lo que sea confiscatorio. Ojo que el sí, de Hermitage que veíamos recién también puede derivar en lo que es de violación del principio de no confiscatoriedad, que en definitiva es la resguarda del derecho de propiedad, ¿no? Porque está todo sí, relacionado. Pero lo principal que dijo el legislador es esa capacidad que dijo, perdón, el juez de la Corte Suprema, es esa capacidad contributiva que quiso grabar el legislador no existe en este caso que analizamos, que era el caso Hermitage, ¿no? Después hubo otro, Diario Perfil, y siguieron habiendo causas, entonces directamente luego se derogó ese impuesto, ¿sí? sí. Tengan presente por una de las consultas que hubo en el campus también, que los fallos de corte no se aplican con efecto a todos los contribuyentes, sino que es para cada caso particular, ¿sí? O sea que si alguno considera que se da la confiscatoriedad, tiene que acudir a la justicia a reclamar, ¿sí? Sí. En la Ahí, práctica claro. nuestra, perdón, No, estaba leyéndolo, iba a leerlo del chat también. sí, te dejo, sí, gracias. Dice ahí Abril pregunta si en la práctica no entró la previsión de deudores incobrables, si va a entrar o no en la teoría. Bueno, vamos a seguir el mismo criterio. Como no lo hemos desarrollado en la parte teoría y no lo hemos mandado a que ustedes lo lean, tampoco va a entrar la previsión para deudores incobrables impositiva que prevé el decreto reglamentario. Con relación a la deducción de reservas matemáticas y para riesgos en curso y similares, que está previsto en el artículo 91, inciso D, esto es una deducción muy específica para lo que tiene que ver con actividades de seguros, actividades de capitalización, e incluso podría entrar para algún tipo de bancos. Nosotros no las vamos a desarrollar o a profundizar porque es algo muy específico, sobre todo de la actividad aseguradora, que tienen una forma de calcular determinado tipo de deducción en base a cálculos actuariales para poder descontar determinado tipo de créditos o préstamos. Sí, lo principal que tienen que saber de eso es que está reglamentado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y que eso que registran contablemente las compañías aseguradoras es deducible impositivamente, es como una excepción. Vieron que no se deducen las previsiones, porque las reservas son como previsiones, ¿sí? No se deducen las previsiones contables. Sin embargo, las reservas matemáticas y para riesgos en cursos y similares, sí. Las reservas en matemáticas, yo trabajé en una compañía de seguros hace ya lejos ese tiempo. Las reservas matemáticas tienen que ver con los seguros de vida y las reservas para riesgos en curso, otras ramas de Otros seguro. seguros. Claro, y la reserva matemática lo que hace es tratar de compensar eso de que en el seguro de vida, cuando recién lo empezás a pagar, pagás menos que a medida que te vas haciendo más grande y vas teniendo mayor riesgo de que se genere el siniestro de lo que cubre ese seguro de vida, ¿no? Entonces, esa compensación va a parar en la reserva que se va a ir desagotando a medida que va a ir pasando el tiempo, ¿sí? Porque te cobran quizás una prima constante y debería ser menor al principio y
mayor al final, suponete, ¿no? Entonces, por los esas riesgos. diferencias van a tener la prima. Claro. Entonces, eso es lo que te está queriendo decir, perdón, es que aunque es una reserva contable, es deducible, ¿sí? Pero es muy específico, como decía Fernando. Así que no vamos a entrar a eso en lo que es el examen. Les hago una pregunta. ¿Va a ser más o menos el mismo formato que el primer parcial, así como multiple choice y Sí, algunas respuestas cortas a desarrollar? sí, el formato va a ser similar al primer examen. En realidad Gracias. va a ser todo múltiple choice esta vez porque tenemos que corregirlo todo de un Más día para rápido. otro. Claro, y lo queremos corregir bien, ¿sí? Así que le vamos a poner el cuadrito también para que copien sus respuestas arriba. Así que sí, va a ser, todo múltiple choice esta vez, así que no lleva mucho tiempo realizarlo, ¿sí? Igual, Bien. profe, se Ah, puede claro, llenar porque una las hoja, notas ¿no? las dan al día siguiente, ¿no? Claro, está bien. Exactamente. Por eso es que Gracias. tomamos primero el examen práctico para que los chicos los ayudantes tuvieran mayor tiempo para corregirlo y revisarlo. Entonces, bueno, nosotros al tener este formato nos da, Claro, sí, porque el práctico en un día no se llega a no, corregir, lógico. no, Claro, tuvieron los chicos todo el fin de gracias. semana corrigiendo, sí. Y un cuatrimestre intentamos tomar el práctico múltiple choice y a los alumnos no les gustó mucho. Así que ahí lo dejamos, dijimos, bueno, volvamos al tradicional, y por eso cambiamos el orden, ¿sí? No sé, alguien me preguntó algo y se me superpuso. Sí, quería preguntar si se puede llevar hojas para hacer cálculo o escribir. Sí, 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 podés llevar hojas. Lleven Perfecto. calculadoras, saben que no se puede llevar el celu. Sí, Nicole, ¿qué me ibas a decir? Una pregunta que no me cierra tanto de un principio de la igualdad ante la ley. Creo que decía Omar que en materia tributaria no todos somos iguales ante la ley. No sé si me confundo, ¿no? Me costó un poco entender esa parte. Bueno, yo te lo voy a decir, creo que lo hablamos en clase, al principio de todo. La igualdad ante la ley, la jurisprudencia lo que ha dicho es que consiste en tratar de la misma manera a quien se encuentra en la misma condición o situación. Sí. Y para saber en materia tributaria, nuestra materia, ¿sí? Cuando hay igualdad, decimos que hay que tratar de la misma manera a quienes tengan la misma capacidad contributiva. Claro. O sea, está muy relacionado con capacidad contributiva. Hay que medir bien la capacidad contributiva, porque influyen muchos aspectos en esa capacidad contributiva. Nosotros lo fuimos viendo en la ley de impuesto a las ganancias, por ejemplo. Si dos personas ganan lo mismo, ¿tienen la misma capacidad contributiva si uno tiene que alquilar su casa habitación y el otro no? No. Entonces, bueno, la ley te admite la deducción de del alquiler de la casa habitación con ciertos topes, ¿no? Pero Claro. lo admite. Bueno, y así, o sea, hay que medir lo mejor posible la capacidad contributiva. Y esto implica, está vinculado con lo que es el principio de equidad. Sí. Esto implica que los que están en diferentes situaciones o condiciones los vas a tratar distinto, ¿sí? Si Sí. tienen distinta capacidad contributiva, ¿sí? No los vas a tratar de la misma manera, no le vas a cobrar el mismo importe de impuesto, ¿sí? Claro, sí. Ese sería, digamos, el principio de igualdad. Claro, sí, perfecto. Que nosotros vimos como equidad, ¿sí? Nosotros sí. vimos... Equidad horizontal, equidad vertical, ¿no? Sí. Claro. Y la ley te dice que receta ese principio de equidad en el artículo Ahí 4. perdió conexión, Claudia. Y la Constitución decía, gracias, la Constitución receta ese principio de equidad en el artículo 4, ¿no? De esa manera se estaría cumpliendo con el principio de igualdad ante la ley también, que está en el artículo 16. ¿Sí? Sí, sí.
Ya contestaste, ¿no? La de abril, sí. Sí, Ah, sí, la de las reservas, sí, ahí está. las reservas y la previsión. La previsión no entra, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hay alguna preguntita más. Estuvo buenas las preguntas que hicieron para la clase de repaso. Van a tener tiempo de sobra, les digo, para hacer el choice, así que vengan tranquilos. Los temas son todos los que fuimos mencionando. Bueno, hoy no preguntaron de venta y reemplazo, pero la clase de repaso práctica, esa que dimos adicional, fue casi toda de venta y reemplazo, así que más o menos. Estaba repasado el tema y bueno, diferencia de cambio, venta y reemplazo, evaluación de inventarios, deducciones, ajuste por inflación, honorarios, principios, salidas no documentadas. Creo que más o menos fuimos recorriendo todo. No sé si Fer, si falta algo. No, porque también recorrimos un par de deducciones específicas, gastos de representación, tengan en cuenta beneficios al personal, viáticos, propaganda que no entraba dentro de lo que era gasto de representación, deudores incobrables, los índices, las condiciones, gratificaciones. La evaluación de inventarios, recuerden que también entra dejamos un videito de la parte de Hacienda, eso también entra, algo de Hacienda puede entrar. Acá pregunta Abril si se deja de usar un bien amortizable, hay dos posibles tratamientos. Claro, lo seguís amortizando. Ahí, Claudia, estás perdiendo. ¿Querés contestar la voz? No, no, lo que pasa es que se te había colgado y no se te escuchaba el audio o video. Yo lo A mí escuchaba. no me Ah, decía entonces soy yo nada. acá. No, entonces soy yo. Ah, Sí, ahí me dice su conexión a internet es inestable. Perdón. pero yo a vos te escucho bien. Hay dos alternativas, sí. Si lo dejas de usar, o bien no lo amortizás más y te queda un mayor costo, o lo seguís amortizando. Es el artículo que habla de desuso, ¿sí? Que era el anterior al de venta y reemplazo. Era en su momento el 66. A ver, Es ahora. como que si vos dejas de amortizarlo, ese inmueble en desuso en el ejercicio, cuando lo vayas a vender, 70. vas a tener un mayor costo computable y por ende una menor utilidad. Entonces, lo que hoy no te estás descontando de amortización por haber hecho opción de ese uso de la opción de desuso, bueno, cuando lo vayas a vender, vas a tener una menor utilidad. Sí, y eso está en el 70 ahora de la ley. ¿Cómo sería entonces, profe? ¿Podría volver a repetir las dos posibles tratamientos? Claro, tenés dos posibles tratamientos, o continuar amortizándolo hasta finalizar la vida útil del bien, es decir, lo seguís amortizando, o lo dejás de amortizar, por ejemplo, ponle que sea una vida útil de 10 años, lo dejás de amortizar en el año 8 y cuando lo vayas a vender, vos vas a tener que hacer precio de venta menos el costo computable. Ese costo computable, ¿cómo va a estar conformado? El valor de origen menos las amortizaciones acumuladas que vos dedujiste fiscalmente. Entonces, si ahí en vez de deducirle los 10 años dedujiste 8, vas a tener un mayor costo computable. Por ende, la utilidad va a ser menor. ¿Sí? Entonces, lo que dejas de deducir hoy vía amortización, lo vas a compensar en el momento de la venta a través de un menor resultado impositivo. Entonces, en principio, tal vez convenga que vos todos los años lo amortices para ir bajando esa ganancia desde el punto de vista económico, salvo que por ahí tengas un quebranto impositivo. Entonces, de esa manera, por ahí te conviene no amortizar ese bien que está en desuso y esperar ¿cómo se llama? A la venta del bien. Profe, pero puede ser que en un ejercicio no amorticemos ese bien.
o sí, no teníamos que los 5 años o los 10 años, dependiendo del tipo de bien que sea, amortizarlo. No, a partir de cuando, Mariana, a partir de cuando vos decís que ya se deja de usar, ahí es donde Sí. tenés que tomar la decisión si seguís amortizando o no. Ah, ok, puede ser que se dé en el medio de esos 5 años, 10 años. Claro, Claro. claro. Ah, esa era mi duda. Ok, gracias. En general es durante la vida útil que se da el desuso. Ah, perfecto. Gracias, Porque profe. si vos lo tenés totalmente amortizado, en realidad no tenés el ejercicio de esa opción porque vos ya el bien lo tenés totalmente amortizado. Claro. Bueno, entonces si no hay más preguntas, dejamos la clase acá. Vamos a tratar de subirla lo antes posible para que si tienen alguna duda puedan revisarla. Y en el aula, como dijo Fernando, en la 117 y la 111, ¿no? Sí, correcto. Y profe, una cosita, después puede poner un foro de principios constitucionales por si llegamos a tener duda de eso, porque no hay. Créalo, sí, no hay problema, ¿eh? Ah, ¿lo Créalo puedo vos. crear yo? Sí, sí. Ah, bueno, Si tenés una duda más, créalo, no hay problema. listo. Bueno, gracias. Gracias por la Bueno, clase. Chao, nos profe. vemos el Gracias por la miércoles. clase. Que tengan Muchas lindo Chao, día. gracias. profe, gracias. Gracias igualmente. Gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles.